Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa especializado en temas de periodismo, Periodismo Hoy. Yo soy Alexia Cervantes y me acompaña en este espacio el periodista Andrés Solís. Así que, Andrés, el micrófono es todo tuyo. Bienvenido. Mi querida Alexia, como siempre, con el placer de saludarte. Ya se está acabando el año, pero todavía tenemos tiempo. Todavía estamos pues con varios temas y seguramente el próximo año tendremos nuevos temas. Y aprovechando pues para enviar una felicitación a toda la banda de Radio Educación, que pues seguimos todavía en los festejos del centenario, pero yo no me quiero dejar pasar la oportunidad de mandar una felicitación a todos los equipos de producción, a todo el área técnica, a todo el personal de administración que pues hace posible que exista esta emisora con todas las vicisitudes que seguimos enfrentando. Pero bueno, qué bueno que la radio cultural más importante de este país esté cumpliendo 100 años. Así es que les mandamos un abrazote y pues hoy tenemos un temazo, un temazo del cual hemos hablado, Alexia, pero hoy queremos encontrar un enfoque distinto porque de lo que vamos a platicar lo vamos a ver desde el periodismo, sí, pero también desde la investigación científica. Ese es el punto, porque hemos hablado de este tema, de las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, las llamadas coloquialmente mañaneras, que a mi ver transformaron la comunicación política en México. De esto ya hemos hablado, pero no con la rigurosidad, metodológica de una investigación hecha por una académica. Entonces, pues justo hoy vamos a platicar con Rosalía Orozco. Ella es académica de la Universidad de Guadalajara y realizó esta investigación denominada Comunicación y Relaciones de Poder en el contexto de las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador, en la cual hace, pues sí, un análisis etnográfico y también documental explorando cómo este formato de las conferencias redefinió prácticas periodísticas y también evidenció intereses mediáticos diversos y también, yo diría, intereses políticos. Por supuesto, Alexia, y también por momentos estos eventos matutinos mal llamados conferencias de prensa, porque, bueno, lo vamos a platicar con nuestra invitada, pero también se prestaron a la perversidad, a la mala leche de muchas partes, no solamente el presidente, también de algunos sectores de los medios que pues sí traían una consigna en contra del gobierno federal, a veces sin sustento, sobre todo de los opinólogos y opinólogas, ¿no? Pero bueno, creo que es importante analizar desde las ciencias sociales, desde la sociología, desde la academia, estos ejercicios, pero que vale mucho la pena porque Rosalía Orozco no solamente es una académica de gran trayectoria, sino que también es periodista y es docente de periodismo, entonces sabe muy bien de lo que habla y a través de su investigación Rosalía pues nos desvela cómo estos eventos matutinos se convirtieron en ese espacio que también permitió una mayor apertura para que pues la presidencia y los medios colocaran estos temas en la agenda, ¿no? Que vino a trastocar esto que llamamos desde las ciencias de la comunicación, la agenda setting, y bueno, pues de eso vamos a abundar en nuestra entrevista, pero ¿qué les parece si antes de entrar en materia vamos a escuchar, como siempre, las recomendaciones que nuestro equipo de producción siempre nos tiene listas aquí en la agenda Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. UDG Virtual te invita a ser parte del Diplomado en Marketing Digital. Está dirigido a personas que deseen potencializar las estrategias de mercado en medios digitales en su área de trabajo o que les permite impulsar algún proyecto de emprendimiento propio. El objetivo del diplomado es diseñar estrategias de marketing digital,
con base en el análisis del mercado en consumidores, empresas y entornos digitales, con la finalidad de elevar las ventas y el posicionamiento de un producto o un servicio dentro de una organización. Dará inicio el 30 de enero del 2025. Para más información, visita la página web www.educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx. Cursiva te invita a participar en el curso en línea sobre guión y narrativa de podcast. Está dirigido a personas interesadas en comenzar un podcast y que buscan producir contenido de calidad. También pueden participar periodistas y comunicadores que quieran argumentar su difusión al contar historias o informar. El objetivo es dar a conocer el panorama actual del podcasting e identificar los distintos géneros y formatos de podcast y sus características, además de desarrollar una idea original para un podcast seleccionando el tema, la audiencia y la estructura. Se llevará a cabo del 13 de enero al 23 de marzo del 2025. Para más información, visita la página web www.cursiva.com. UDG Virtual te invita a participar en su taller de lectura y redacción de textos académicos. En este curso, el estudiante desarrollará habilidades de lectura y escritura académica con la finalidad de construir una intención comunicativa y una postura crítica en la redacción de textos. Está dirigido a personas que quieran reconocer los conceptos de la comprensión de lectura y criticidad, así como planificar un texto académico y llevar a cabo una correcta escritura. Para más información, visita la página web www.educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx. Gracias por su atención a esta NotiAgenda, Perio Tips. Bueno, recuerden que como cada emisión estamos muy pendientes de sus comentarios, de su conversación, del diálogo que podemos tener a través de las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X somos @hoyperiodismo, donde como siempre les agradecemos su participación, sus comentarios, sus likes, que nos compartan los contenidos, en fin. Y también recuerden que en estas mismas plataformas pues les ponemos a su disposición semana a semana el podcast cada semana, insisto. Está alojado, por supuesto, en el micrositio específico de la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, y pues también lo colgamos en nuestras redes sociodigitales para que lo puedan escuchar, compartir y pues tenerlo ahí para la posteridad. Y bueno, me gustaría también compartir con ustedes algunas pistas de nuestra sección Un Día en la Prensa, este espacio en el que hablamos de distintos sucesos históricos y de cómo fueron abordados desde el periodismo, también de fechas especiales. Y el tema de la sección hoy tiene que ver con una fecha adoptada por una organización internacional en 1948, cuando se proclamó un documento histórico que pues protege la dignidad, la libertad de todas las personas, defendiendo derechos como la igualdad, la libertad de expresión y la no discriminación, por mencionar algunas. Si tienen alguna idea de lo que vamos a platicar en nuestra sección, pues mándenos un mensaje en nuestras vías de comunicación. Mientras tanto, les invitamos a que se queden a escuchar esta charla en torno a la comunicación, las relaciones de poder y el periodismo en el contexto de estos eventos matutinos que encabezaba el expresidente López Obrador y que sigue encabezando la presidenta Claudia Sheinbaum. En esta emisión no solamente tenemos el enorme placer, sino también el gran honor de poder platicar con alguien a quien sabe que yo le tengo mucho aprecio y que admiro. Nos conocemos hace ya varios años, que es Rosalía Orozco, periodista, investigadora académica, egresada del doctorado en Estudios Científicos y Sociales del ITESO, y que además recientemente acaba de recibir el premio de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación por su sobresaliente tesis doctoral que se llama Comunicación y Relaciones de Poder en el contexto de las conferencias matutinas
de Andrés Manuel López Obrador. Este trabajo lo realizó Rosalía, pues para hacer un análisis etnográfico de las dinámicas entre la presidencia y los medios de comunicación durante pues uno de los sexenios más mediáticos y más controversiales en lo que tiene que ver con el trabajo de periodistas y este evento matutino que persiste con la presidenta Sheinbaum. Y además pues de su labor académica, hay que recordar que Rosalía tiene una amplísima trayectoria como periodista, formadora de nuevas generaciones, coordina la licenciatura de periodismo y la maestría de periodismo digital en la Universidad de Guadalajara. Además también fue directora del Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara. Rosalía, de verdad, qué placer escucharte, qué placer compartir contigo estos micrófonos de la radio pública aquí en Radio Educación. ¿Cómo estás? Al contrario, Andrés, mucho gusto saludarte. Efectivamente, nos conocemos de hace tiempo. Me da mucho gusto estar en tu programa para hablar sobre estos temas tan importantes relacionados con el tema de los periodistas, la comunicación y sus relaciones con la presidencia, ¿no? Un gusto estar contigo. Y pues platicar sobre este proyecto de investigación que llevé a cabo hace algunos meses, que cerré hace algunos meses y que defendí justo a inicios de este año. Reiterate la felicitación porque, bueno, no solamente terminar un doctorado es un trabajo bastante titánico, sino que además haber recibido este premio, pues creo que te ubica en este nivel de hacer grandes investigaciones que mucho tiene que ver tu formación académica, pero también tu experiencia como periodista. Pero a ver, lo primero que hay que preguntarte, y eso es obligado, ¿por qué las mañaneras? ¿Por qué elegir las mañaneras como un tema de investigación? Pues fíjate que justo cuando inicié el doctorado en el 2019, pues las mañaneras tenían algunos meses de haber iniciado. Como sabes, yo durante mis estudios de maestría analicé el tema de las relaciones prensa-gobierno, pero en un contexto muy particular como fue el de Tepic Nayarit, y eso fue hace pues ya alrededor de 15, 17 años. Y entonces cuando yo me doy cuenta que durante el gobierno de López Obrador se inicia con un trabajo de comunicación muy intenso a partir de las mañaneras, que bueno, hay que destacar que López Obrador no solamente comunicó a través de las mañaneras, sino que también llevó a cabo estrategias de comunicación muy fuertes a través de sus giras presidenciales, por ejemplo, y que prácticamente no hubo evento público que no fuera difundido públicamente a través de diferentes plataformas de comunicación, principalmente de redes sociales y medios públicos. Entonces, obviamente cuando yo como académica, como investigadora, como periodista o experiodista, pues ver las mañaneras me llamó mucho la atención porque era una nueva dinámica, no solamente en la relación entre la presidencia y los reporteros que cubrían la fuente presidencial, sino también era una nueva dinámica en el sentido de que todo el sistema de medios había cambiado, es decir, las mañaneras se transmitían a través de YouTube y había gente que las podía estar viendo en vivo. De hecho, uno podía ver que había miles de personas viéndolas en vivo todos los días, ¿no? Entonces, ese solo hecho para mí significaba algo muy interesante de analizar, y una de las primeras preguntas que yo me empecé a hacer es, pues, ¿cómo esta nueva dinámica de comunicación cambia esa relación entre fuentes, en este caso de la presidencia, con los reporteros que cubren todos los días al presidente, ¿no? Quizá quienes nos escuchan pues conozcan o tengan algo de contexto que en el pasado sí hubo presidentes que ofrecieron conferencias de prensa. De hecho, nuestro presidente anterior, Enrique Peña Nieto, ofreció conferencias de prensa, fueron 3 o 4 a lo largo de su sexenio, y quienes se encargaron de dar las conferencias eran en realidad sus jefes de comunicación. De hecho, por ahí en YouTube, si uno busca, hay más de 150 conferencias que llevó a cabo la presidencia de la República en el periodo de Peña Nieto directamente desde Los Pinos. Pero, sin embargo, no tuvieron tanta relevancia e importancia pública y política como sí lo tuvieron, obviamente, las conferencias de Andrés Manuel López Obrador. Que hay que destacar que para este actor político, pues las conferencias no eran algo nuevo, porque él, como todos sabemos, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, en aquel entonces Distrito Federal, pues
llevó a cabo sus ya conocidas conferencias matutinas también, pero hay que entender que estamos hablando de otro contexto completamente diferente. Ni se transmitían en vivo, eran conferencias pues del jefe de gobierno, que era algo muy diferente a ser el presidente de un país, y además pues la gente no las podíamos ver, nos enterábamos lo que sucedía en la conferencia a partir de la mediación y de la interpretación que hacían los periodistas respecto a lo que ahí se informaba o se decía, ¿no? De hecho, en ese mismo periodo, que fue cuando gobernó Vicente Fox, pues Vicente Fox también llevó a cabo conferencias de prensa, sobre todo en el último periodo de su gobierno, prácticamente en el último año, pero estas las dirigió su vocero, Rubén Aguilar, que todo el mundo lo recordaremos por ahí, porque siempre salía a aclarar o a decir lo que realmente había querido decir Fox un día antes, quizá. Entonces, como mecanismo comunicativo, como práctica comunicativa, digamos que la conferencia no es algo absolutamente nuevo, ni que haya, digamos, llegado con López Obrador. Sin embargo, sí podemos decir que son algo novedoso, trascendente en términos comunicativos y políticos, por el contexto en el que se dieron y por la forma en cómo precisamente la presidencia utilizó estas mañaneras con diferentes fines, tanto políticos como comunicativos, ¿no? Que en principio habría que decirlo, o sea, en realidad estas nunca fueron conferencias de prensa. Una conferencia de prensa es cuando la prensa tiene preguntas y la persona responde. Y el presidente nunca le respondió a la prensa ninguna pregunta, o le daba la vuelta, o respondía con falsedades, o con su tradicional yo tengo otros datos. Y en realidad, pues esto era un acto de propaganda, ¿no? Porque además también se empezó a llenar de sedicentes periodistas que pues le hacían preguntas a modo, ¿no? Fíjate que en realidad, sí, una de las cosas que yo tuve que hacer, obviamente, para analizar las relaciones entre la presidencia y los periodistas y los medios en el contexto de las conferencias, pues fue investigar qué son las conferencias y cómo se han analizado y teorizado este concepto de conferencia de prensa en el mundo, ¿no? Obviamente quienes más han analizado y estudiado las conferencias de prensa son los académicos del mundo anglosajón, principalmente los estadounidenses, porque ahí las conferencias de prensa, digamos que son una forma y un acto muy institucionalizado de comunicación, sobre todo en la Casa Blanca. Desde los años 50, más o menos, en la Casa Blanca, la conferencia de prensa se institucionalizó como una forma de comunicación política y gubernamental, y se institucionalizó porque se comenzaron a establecer ciertas reglas muy específicas para su realización. Algunas de estas reglas, por ejemplo, fueron que se establecía un horario específico para llevarlas a cabo, que los periodistas se tenían que acreditar como parte de un medio de comunicación reconocido o institucionalizado, y que se tenían que llevar a cabo más o menos en el mismo lugar. Los académicos que han estudiado las conferencias de prensa han coincidido en su gran mayoría en que en realidad las conferencias políticas, las conferencias de prensa con fines políticos, que es el caso de las conferencias de gobierno de la presidencia, tienen siempre fines propagandísticos. Y eso sucede en México, en Estados Unidos, en Francia, en Dinamarca, en donde tú me digas. De hecho, también hay algunos estudios sobre conferencias de prensa en Europa y todos coinciden en lo mismo. Es decir, las conferencias sí tienen fines propagandísticos, pero también tienen fines informativos. Y obviamente, siempre, si te fijas en las conferencias de López Obrador, como sucede ahora con Claudia Sheinbaum también, siempre hay información, siempre hay alguien que sale a informar sobre planes de gobierno, programas de gobierno, en fin. Siempre hay información y por supuesto también tiene su elemento propagandístico que es, digámoslo, intrínseco, yo diría, a la misma forma de comunicación de las conferencias de prensa. Obviamente depende mucho del estilo de cada presidente o de cada actor político que las dirija, pues esas conferencias van a, digamos, a adaptarse un poco al estilo y a las necesidades del propio actor político. En este caso sucedió lo mismo o sucedió eso con la presidencia de López Obrador. López Obrador adaptó la forma de la conferencia de prensa a su propia necesidad de comunicación. Es decir, eran conferencias muy largas donde él daba
alocuciones larguísimas, donde efectivamente evadía preguntas, que esto no es algo que no haga cualquier actor político. Yo diría incluso hasta, por ejemplo, los empresarios, cuando dan ruedas de prensa, pues también suelen evadir preguntas y contestar lo que ellos quieren. Es decir, son tácticas de comunicación política precisamente de las ruedas de prensa a las que recurre cualquier actor político, ¿no? La particularidad que sí tenían las de López Obrador, obviamente, a diferencia quizá de otros sexenios, que yo diría que eso sí es algo destacable, es que, por ejemplo, en sexenios pasados, y tú igual me lo podrías recordar un poco, Andrés, ¿tú recuerdas algún presidente donde hayamos visto en vivo, en público, cómo los periodistas hacían preguntas? Igual algunas preguntas sí fueron críticas, otras no fueron preguntas críticas, sino muy alineadas al interés presidencial. Eso fue muy obvio todos los días. Pero también hubo preguntas críticas, porque yo creo que si decimos que no había preguntas críticas, en realidad esa parte le pega más a los medios. Estaríamos entonces asumiendo que no hay medios críticos en nuestro país, o que quienes cubrieron siempre la conferencia de prensa asumieron un rol muy pasivo, y a mí me parece que en realidad no fue así. Es decir, quizá la regularidad en la cotidianidad, en el día a día de las conferencias de prensa, no fue lo que prevaleció. Es decir, no prevaleció quizá lo que hubiéramos querido ver muchos, unas preguntas muy, muy críticas, muy directas, que incomodaran todo el tiempo a las autoridades. Sin embargo, yo creo que sí las hubo, porque si decimos que no las hubo, me parece que en realidad estaríamos ahí hablando de una práctica periodística en nuestro país pues muy debilitada, y yo creo que con todo y que sí hay medios que están muy alineados no solamente al interés presidencial, sino a diferentes grupos de interés, pues también hay medios y periodistas que sí ejercen un periodismo crítico, y que más quizá a veces que cotidianamente sí lo pudimos ver en la conferencia matutina. Hubo preguntas que hasta hicieron enojar al presidente, y eso que dices de hacerlo en vivo, creo que marca mucho esa enorme diferencia por la evolución tecnológica, ¿no? Si no hubiéramos tenido el desarrollo tecnológico que tenemos ahora, pues quién sabe cómo hubieran sido, ¿no? Yo cubrí presidencia durante la administración de Ernesto Zedillo. Pues estamos hablando antes inclusive de la era de que el celular fuera un instrumento popular, sobre todo para periodistas, ¿no? Ya había internet, pero no había esa posibilidad de hacer una transmisión en vivo, y pues privaban los controles todavía del viejo régimen priista, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, Rosalía, el título de tu trabajo, en esta parte de análisis etnográfico. A ver, para los neófitos, tradúcenos esto. ¿De qué se trata este análisis etnográfico y hacia dónde lo quisiste llevar? Sí, bueno, la etnografía es una metodología que se conoce o se usa mucho en las ciencias sociales. De hecho, en la antropología es un método muy utilizado tanto para observar como para analizar e interpretar fenómenos sociales. En este caso, yo utilicé la etnografía tanto como para recabar datos y hacer observaciones directas de primera mano sobre lo que sucedía en las conferencias matutinas. La forma en la que yo utilicé la etnografía fue para hacer observaciones tanto en línea de las conferencias de prensa. Hice observaciones en vivo, es decir, en el momento en que se realizaba la conferencia, y conforme se iba realizando la conferencia, bueno, yo diseñé un instrumento de observación para ir haciendo anotaciones e interpretaciones y recabando datos sobre lo que hacían y decían tanto los periodistas como en este caso los actores de la presidencia, que bueno, el actor clave de la presidencia, por supuesto, fue el propio presidente, quien asumió de facto, por ejemplo, pues la función de vocero, ¿no? Y de actor principal hablante durante estos actos comunicativos. Entonces, además de eso, yo hice observaciones etnográficas in situ, es decir, yo acudí directamente a Palacio Nacional en 6 ocasiones. Yo quería acudir más días, pero entre el tiempo y además que fue la propia presidencia la que me estableció la agenda y los días en los que podía ir, y no, al final se complicó, y bueno, tenía planeado ir 12 días y al final solamente pude ir 6, pero sí fui y hice observaciones directas sobre cuáles fueron las acciones, los actos a los que incurrieron y que configuraron ciertas prácticas
muy particulares en las relaciones entre la presidencia y los reporteros. Ese fue como el objetivo principal que yo apliqué para aplicar el método etnográfico, es decir, yo hice observaciones, descripciones muy detalladas sobre qué hicieron, qué dejaron de hacer, qué no hicieron, qué dijeron, cómo lo dijeron. Los silencios, por ejemplo, dicen mucho, en este caso, en la etnografía. Observé cuestiones que tienen que ver con elementos simbólicos, con elementos materiales que estuvieron ahí presentes todo el tiempo durante esta relación, que a mí me interesaba mucho analizar cómo en el contexto de las conferencias cambiaron esas relaciones, ¿no?, entre los reporteros y la presidencia. Obviamente aquí el reto que yo tuve pues fue analizar esto en un contexto muy particular, es decir, en un contexto en el que el presidente, por un lado, se pone enfrente de los reporteros y los reporteros están dispuestos a hacerle preguntas, es decir, de alguna manera, indirecta o directamente, hay un actor político que se expone y que no sabe exactamente qué le van a preguntar, por lo menos no todos los periodistas. Quizá algunos sí sabía perfectamente López Obrador qué le iban a preguntar, porque algo de lo que yo me di cuenta es que, bueno, López Obrador, el expresidente, quería hacernos creer a quienes veíamos las conferencias que él elegía de manera azarosa y, digamos, arbitraria también al mismo tiempo a los periodistas, pero precisamente una de las conclusiones a las que yo llegué al hacer observaciones es que en realidad nunca hubo un azar y que en realidad siempre fue muy arbitraria la elección de cada periodista y que hubo tácticas como, por ejemplo, que López Obrador eligió a un periodista que él sabía perfectamente quién era, cómo se llamaba y a qué medio representaba, que podía ser un periodista crítico, y después de darle la palabra a un periodista crítico, le daba siempre la palabra a 2 o 3 periodistas que él sabía que no le iban a hacer preguntas incómodas o críticas o que estuvieran relacionadas con algo que no fuera alineado al interés presidencial. Entonces, esa es una táctica que yo logré detectar precisamente al hacer observaciones sistemáticas y muy detalladas sobre lo que sucedía en las conferencias matutinas, ¿no? Déjame interrumpirte, Rosalía, porque justo en esta parte quien jugó un papel fundamental fue Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, porque antes de entrar al Salón Tesorería, cada reportero o reportera anota su nombre en un papelito, y lo digo en presente porque sigue sucediendo con Claudia Sheinbaum. Anota su nombre en un papelito, lo mete en una pecera, en una tómbola, y ahí ya eligen quién va a hacer la pregunta, y lo hacen de manera secreta, no lo hacen pública, es decir, los reporteros y las reporteras no lo ven, y entonces no sabemos si realmente fue al azar o, no, este papelito no, y si a ti te tocó preguntar ese día, al día siguiente ni siquiera tienes derecho a poner tu nombre en el papelito, ¿no? O sea, ya hay un filtro previo, entonces evidentemente el presidente ya sabe con anticipación cuál es la lista de periodistas que van a hacer preguntas, ¿no? Déjanos hacer rápidamente una breve pausa. Estamos hablando con Rosalía Orozco, periodista, investigadora, académica, que acaba de recibir un reconocimiento por su tesis doctoral, precisamente por este análisis que hizo sobre pues el evento mañanero que encabezaba el presidente López Obrador. No se vayan, seguimos en Periodismo Hoy, aquí, en las frecuencias de Radio Educación. Hacemos una pausa para recordarles nuestras vías de comunicación. En redes sociales, en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X estamos como @hoyperiodismo. Allí nos pueden hacer llegar sus mensajes y también encontrar datos sobre nuestra sección Un Día en la Prensa. Así es, porque en esta sección vamos a platicar de una fecha que es reiterativa, que además, me refiero a lo reiterado no solamente porque se repite cada año, sino porque los propios gobiernos utilizan esta fecha para reiterar su compromiso con la protección de garantías, con la protección de pues la integridad de las personas, aunque no siempre lo cumplen, pero también es una fecha que nos recuerda una acción que impulsó
Eleanor Roosevelt, una activista social, que bueno, muchas personas la recuerdan porque era esposa del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, pero la verdad es que ella siempre fue una activista por los derechos de las personas, fundamentalmente de los niños, las niñas y las mujeres. Pero también esta fecha nos ayuda a recordar qué tanto los medios y el periodismo se ha involucrado precisamente con los derechos de las personas. Mándenos un mensaje con la respuesta a esta trivia, si ya saben de qué vamos a platicar en nuestra sección de Un Día en la Prensa, y mientras tanto vamos a seguir platicando con Rosalía Orozco sobre ese tema de las mañaneras. Estamos de regreso, seguimos platicando con Rosalía Orozco y estábamos hablando de la manera mañosa y que bueno, pues está hasta en los manuales de comunicación estratégica para la política, ¿no? Cómo hacer estas cosas. Pero dentro de todo esto que tú fuiste identificando, Rosalía, ¿cuál crees tú que fue el hallazgo más trascendental de tu investigación y lo que vendría a aportar a la comprensión de la política y de la manera de hacer periodismo? Antes de contestarte esa pregunta, nada más quiero acotar algo. Esto de la tómbola que acabas de mencionar antes del corte, fíjate que fue algo que se implementó en el último periodo de la conferencia de López Obrador. No sé si recuerdes que en los primeros 3 años, 4 años, en realidad no fue así, sino que sí había como una intencionalidad de parte de López Obrador y él decidía arbitrariamente a quiénes elegía. De hecho, lo de la tómbola se implementó a petición de los propios periodistas, ¿no? Fue algo que los periodistas negociaron, digámoslo así, con el propio Jesús Ramírez Cuevas, con el área de comunicación, porque uno de los reclamos que siempre tuvieron los periodistas era que el presidente elegía mañosamente, generalmente, a los mismos, ¿no? Y que nunca podían tomar la palabra quienes se sentaban atrás o quienes no tenían como acceso más directo a las primeras 3 o 4 filas del salón tesorería. Bueno, entonces, aclarado eso, respecto a tu pregunta que me acabas de hacer, ¿cuál considero que sería el hallazgo más importante? Bueno, hay varios, yo mencionaría, bueno, uno de los hallazgos que puedo sustentar y que demuestro a partir precisamente de datos analizados en la tesis. Hay que decir y debo destacar que además de hacer las observaciones etnográficas sobre lo que sucedió en la mañanera, lo que hicieron y no hicieron reporteros, periodistas, medios y presidencia, es que también hice entrevistas a periodistas que cubrieron de forma cotidiana la conferencia matutina y que entrevisté a 11 periodistas, 3 de ellos de hecho habían cubierto la fuente presidencial en los últimos 3 o 4 sexenios. Hubo incluso alguien que cubrió a Carlos Salinas de Gortari, uno de los que entrevisté. Y precisamente a partir de las entrevistas que hice, una de las conclusiones a las que llegué es que la mañanera o el contexto de la conferencia mañanera sí cambió significativamente las relaciones entre reporteros y presidencia. ¿Por qué me atrevo a afirmar esto? Por 2 razones principales. Todos los reporteros que yo entrevisté y reporteras que entrevisté coincidieron en que nunca en la historia que tenían cubriendo la presidencia habían tenido la oportunidad de preguntar de forma libre lo que quisieran a la presidencia. Todos coincidieron en que durante todos los periodos pasados, incluyendo el de Peña Nieto, había un control absoluto, tanto de parte de la presidencia como de los medios donde trabajaban, respecto a lo que podían o no podían preguntarle al presidente. Esto es algo que a mí me sorprendió muchísimo en las entrevistas, porque yo no pensé que todos fueran a coincidir en eso. O sea, todos coincidieron, los reporteros, incluyendo columnistas, reporteros, entrevisté a 2 directivos de medios también. Ellos obviamente no van a la conferencia, pero cubrieron la conferencia en línea, ¿no? Y entonces todos coincidieron en que a diferencia de otros sexenios, nunca había habido tanta libertad como en este sexenio, o bueno, en el anterior, para cuestionar sobre cualquier asunto al presidente. Entonces, ese para mí es un cambio muy significativo en las relaciones presidencia-reporteros, es decir, lo cual nos indica que la conferencia sí significó
un cambio muy importante en las relaciones presidencia-reporteros. Incluso hubo dos personas a las que entrevisté que me decían que los reporteros ni siquiera en reuniones privadas podían hablar mal del presidente. Este también significa un cambio muy trascendental, porque si recuerdas, en el último sexenio de Enrique Peña Nieto, había una, digamos, ¿cómo podría decir? Una línea muy marcada para hablar bien del presidente, precisamente a través del mecanismo de la publicidad oficial. Entonces, la mayoría de los reporteros que cubrían la presidencia y que iban y acudían a sus ruedas de prensa o a sus giras, sabían que no podían hacerle ninguna pregunta que no estuviera previamente visada o revisada por el área de comunicación. Todos los reporteros me hablaron incluso de experiencias con Ernesto Zedillo, con Carlos Salinas, con Vicente Fox, con Calderón, y todos coincidieron en que no había ninguna libertad para preguntar lo que quisieran. Claro, había quienes se las ingeniaban y sí podían hacer preguntas, pero digamos que no era como lo más común. Sí había un control. Ahora, con esto que estoy diciendo, no quiero decir que con López Obrador no haya habido o existido o no se haya implementado una especie de control informativo y de control sobre lo que los medios querían o no plantear. Es decir, estas tácticas de las que hablé hace rato que implementó López Obrador, esa fue solamente una, son tácticas de control informativo, es decir, evadir las respuestas, por ejemplo, dar enormes o larguísimas alocuciones sobre un tema que a veces ni siquiera es de interés público, poner canciones, hablar sobre deportes, hablar sobre su historia personal y su propia vida personal y experiencia política. Todas esas son tácticas de control informativo, es decir, lo que López Obrador estaba buscando era darles menos tiempo a los reporteros para que hicieran preguntas. Entonces, claro, los reporteros tuvieron libertad para hacer preguntas, pero también hay que decir que hubo un fuerte control informativo por parte de la presidencia y eso ha sido históricamente siempre a lo largo de los diferentes sexenios. Las presidencias han implementado diferentes formas de control para limitar tanto la participación de los reporteros como para controlar la información que se difunde a través de diferentes mecanismos. Entonces, también, por ejemplo, algo muy importante es que hubo una enorme verticalidad y centralidad en la producción y difusión de información a través de la conferencia. Eso es algo que a mí me parece algo muy negativo. La verticalidad la pudimos ver porque fue prácticamente López Obrador quien controló cualquier información que se podía difundir ahí, es decir, quienes dieron información tenían que pedirle siempre permiso al presidente y el presidente decía qué se informaba, qué no se informaba, quiénes contestaban, quiénes respondían y casi qué respondían, ¿no? Entonces, eso también es algo que me parece que es algo negativo por parte de la presidencia. Alguien me preguntaba el otro día que si consideraba que la conferencia había garantizado el derecho a la información y yo tajantemente dije que no. Precisamente porque hubo un control vertical de la información, hubo una centralidad impresionante en la presidencia, en la difusión de información, hubo muy pocos actores que aparecieran para dar información. De hecho, los reporteros me comentaron que, por ejemplo, si querían acceder a ciertos secretarios o obtener cierta información, la respuesta del área de comunicación era ve a la conferencia, pero por supuesto eso nunca garantizó que pudieran ni siquiera hacer preguntas, ¿no? Pero además, ¿sabes qué pasaba? Ningún secretario, secretaria o titular de cualquier organismo federal tenía permiso para dar declaraciones a medios. Ninguno. Así es. Las autorizaciones de entrevistas, o sea, si yo le hablaba a la directora de comunicación social de la Secretaría de Salud para pedir una entrevista con el secretario, me decía, sí, cómo no, pero ella a su vez tenía que pedir permiso a presidencia y entonces se tardaban todo el día y 2 días, 3 días y te respondían, no, pues no va a haber entrevista, ¿no? Así y eso es. pasaba inclusive con los comunicados de prensa. Una sola persona del equipo de Jesús Ramírez, esa sola persona revisaba todos los días los comunicados de los 300 organismos federales. O sea, eso es un cuello de botella absurdo, ¿no? Porque además, imagínate, los comunicados de prensa durante la pandemia, los de la conferencia que había todos los días a las 7 de la noche, el comunicado salía a la 1 de la mañana.
Sí. Pues, sin sentido, ¿no? O sea, hasta por cuestión de información, ¿no? Y eso, Sí, bueno, sí. muestra esa concentración. Pero otra cosa que yo quiero preguntarte en esta parte de tu investigación fue el impacto que tuvo esa confrontación Ujú. permanente del presidente López Obrador con muchos periodistas y medios y hasta con opinólogos que, bueno, pues no son Sí. periodistas, pero bueno, había una campaña permanente del presidente para ofender, denostar y descalificar a muchas personas y medios. Sí, fíjate que de hecho ese fue otro de los hallazgos, que bueno que me lo preguntas porque era de lo que te quería hablar también. Una de las hallazgos importantes que encontré, de hecho le dedico todo un capítulo de mi tesis a este tema, es la confrontación que construyó, yo sostengo que la presidencia construyó, sostuvo y legitimó, casi institucionalizó, aunque eso ya cambió, creo, con Claudia Sheinbaum, habrá que ver a lo largo del sexenio, una confrontación pública con un grupo muy específico de medios de comunicación que incluimos tanto a personas, como tú bien lo acabas de mencionar, tanto incluso columnistas como medios, ¿no? Esto fue algo que, por ejemplo, en los primeros 6 meses, si uno revisa las conferencias de los primeros 6 meses, 8 meses de López Obrador, uno se va a dar cuenta que no había ninguna confrontación con medios y que incluso él evitaba polemizar o atacar o descalificar a actores de los medios. Sin embargo, a partir del segundo año, finales del 2019, en el 2020, empieza esta especie, yo diría que es uno que yo incluso sostengo que fue una estrategia deliberada, intencional, planeada, y que incluso eso se vio como toda una planeación a partir precisamente de la incorporación de la sección Quiénes quieren las mentiras en la agenda temática de la presidencia los días miércoles. Y porque realmente esa sección no sirvió más que para evidenciar y descalificar a un grupo muy particular de medios. Hay que destacar que no fue contra todos los medios y que generalmente los medios que fueron denostados, atacados, descalificados, estigmatizados por parte de la presidencia fueron precisamente los medios que eran más críticos contra la presidencia o contra el gobierno o contra el propio presidente, ¿no? Entonces, eso también te habla de que había una estrategia de denostar, de deslegitimar, de estigmatizar a quienes ejercían la crítica contra la presidencia. Fuera esta crítica sustentada o no, eso ya es un punto y aparte, pero la presidencia tácticamente, intencionalmente construyó esta confrontación con ese grupo de medios. Y también aquí debo destacar que esa confrontación fue coyuntural, que fue muy específica. ¿Qué quiero decir con coyuntural? Que no siempre se confrontó durante todo el sexenio con los mismos actores. Sí hubo actores a los que, digamos, que estuvieron presentes siempre en las alocuciones y en las descalificaciones de la presidencia, como por ejemplo doctor Aguilar Camín, Riva Palacio, en fin, varios, ¿no? Y de medios también, el Universal, el Reforma fue el que encabezó, digamos, la lista de los actores mediáticos más atacados por la presidencia. Pero sin embargo, también había ciertas coyunturas en las que la presidencia se iba contra un medio, por ejemplo, o contra un actor. Por ejemplo, Loré de Mola, pues en el último año, 2 años, fue el actor más denostado por parte de la presidencia, ¿no? Entonces, pues sí, yo sostengo que fue una táctica, que fue algo intencional, y que eso, por un lado, también significó un cambio en las relaciones con la presidencia o entre la presidencia y los medios. Porque si nosotros recordamos, en el pasado, en los sexenios anteriores, era muy raro ver que los medios confrontaran al presidente y al revés, que el presidente atacara o confrontara directamente a los medios. Digo, de repente nos enterábamos que había persecución contra ciertos medios, que no se les daba contratos de publicidad y demás, pero no había una confrontación franca, abierta, y menos una confrontación que significara la denostación y la estigmatización contra este grupo de medios. Yo sostengo también que esta confrontación, además de que fue intencional, fue planeada, fue parte de toda una estrategia, sirvió a la presidencia para sostener o legitimar uno de los discursos que más difundió López Obrador. Y este discurso era que había un grupo de medios que lo atacaban sin razón alguna, y que esos medios tenían vínculos muy cercanos con grupos de la oposición.
Entonces, pues cuando López Obrador, la presidencia, a través de la sección ¿Quién es las mentiras?, exhibía a estos medios y mencionaba y mostraba sus notas críticas, era como para decir, miren, ya ven que tengo razón, que hay un grupo que nos ataca y que está en contra de la presidencia, ¿no? Entonces, yo sostengo que en términos políticos y comunicativos fue redituable, incluso yo podría decir que para ambas partes, porque también a los medios les sirvió para señalar y decir que la presidencia era un actor autoritario, que para demostrar que la presidencia era muy poco tolerante a la crítica, lo cual evidentemente en ocasiones, por supuesto que lo fue. Entonces, creo que fue redituable en ambos sentidos, ¿no? Y que esta confrontación entre ambos grupos de actores se retroalimentó mutuamente a través de las acciones de ambas partes. Es decir, cada vez que López Obrador atacaba a los medios respondían y criticaban a López Obrador y sacaban una portada crítica, en fin, se iba retroalimentando esa confrontación. Claro, y que no mentían necesariamente, pero ambas partes exageraban y en medio nos quedamos los que así intentábamos hacer periodismo profesional. Pero bueno, sí. Rosalía, tú sabes que la radio es tiempo, pero antes de que se nos agote, dinos, ¿dónde podemos encontrar tu investigación? Sí, bueno, la tesis está publicada en el repositorio institucional del ITESO. No es pública, abierta, pero si ustedes la encuentran nada más poniéndole ahí el título de la tesis, la van a encontrar y me mandan un aviso de que la quieren leer o quieren acceder a la tesis y a mí me llega un correo y yo autorizo que se lea. Ahorita no está, digamos que completamente pública porque la intención es publicarla como libro, esperemos que sí se logre, estamos viendo con algunas editoriales que esperemos que así sea, que se logre publicar, pero para quienes estén interesados, pues por supuesto ahí la buscan en Google, les va a aparecer el enlace al ITESO y a mí me llega nada más un aviso y ya. Y confiemos en que efectivamente se publicará como libro y nos dará el pretexto para volverte a invitar a que nos presumas nuevamente este trabajo de investigación, mi querida Rosalía Orozco. Como siempre es un placer platicar contigo, escucharte, aprender cosas nuevas y sobre todo que lo compartas con las audiencias de la radio pública, en particular con el auditorio de Periodismo Hoy. Muchas gracias, no, al contrario, Andrés, es un gusto y al contrario, la agradecida soy yo por permitirme hablar sobre esta investigación, sobre el trabajo que hice en 4 años, que fue lo que duró el doctorado, y pues bueno, que es un tema que va a seguir. Hay que destacar que lo que hizo López Obrador fue casi implementar un nuevo modelo de comunicación que ha sido retomada por la nueva presidenta, ¿no? Entonces seguramente habrá tema de qué seguir hablando. Yo sigo viendo las conferencias con interés académico para ver precisamente qué cambios ha habido en ese proceso comunicativo, ¿no? Como siempre, se nos agota el tiempo y hay temas que van a dejar muchas dudas, muchas inquietudes sobre la mesa. Sin duda nos deja mucho para volver a reflexionar sobre esto, pensando sobre todo lo que está sucediendo ahora con la presidenta, que pues está tratando de encontrar su propio estilo. Vamos a ver qué sucede. Pero si quieren volver a escuchar esta conversación con Rosalía Orozco y sobre todo estén pendientes de su tesis, mándenle un mensajito como ella nos lo decía. Pero bueno, recuerden que estará disponible este programa en el micrositio de Periodismo Hoy, que está en la sección de podcast de la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, donde encuentran este programa y los que se han emitido en el último año. Y vamos ahora con nuestra sección Un día en la prensa, este espacio en el que recordamos distintos sucesos y su abordaje en el periodismo. Y el tema de esta sección hoy tiene que ver con un recordatorio global de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derechos. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Hace 50 años era un tema poco tratado en la prensa. Hoy en día pocos son los medios en el mundo que no hacen referencia a estas garantías y prerrogativas de cada persona.
Fue justo a mediados del siglo XX cuando la Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de diciembre como la fecha para recordarnos que todas las personas nacemos iguales y merecemos el mismo trato. Al finalizar la Primera Gran Guerra en 1918, los países vencedores crearon la Liga de las Naciones, la cual falló en su intento por mantener la paz en el mundo y no evitó el nacimiento de la Alemania nazi. Con esa experiencia, en 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente los aliados ganadores promovieron la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Apenas unos días después de su surgimiento y por iniciativa de Eleanor Roosevelt, la ONU promovió una declaración que reconociera la igualdad entre todas las personas, como una manera de evitar casos como el Holocausto. Así nació la Declaración de la Carta de los Derechos Humanos en 1948, y un par de años después, en 1950, se declaró el 10 de diciembre como la fecha para recordar que todas las personas gozamos de las mismas garantías individuales. La prensa mundial dio amplia cobertura al nacimiento de la ONU como uno de los logros más destacados al término de la Segunda Guerra y con la esperanza de que fuera una medida más efectiva que 3 décadas antes. Lo mismo sucedió con la Declaratoria de los Derechos Humanos en diciembre de 1948. En la memoria colectiva seguían presentes los abusos cometidos por el partido nazi en Alemania en contra de las minorías, especialmente contra la población judía y la comunidad homosexual. Así, cada año los gobiernos organizan diferentes eventos para recordar la importancia de los derechos humanos como prerrogativas de las personas y que deben ser líneas de acción de las políticas y de los actos de gobierno. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los medios internacionales dieron difusión a las acciones que emprendían los diferentes países miembros de la ONU para promover los derechos que en muchos países, como México, ya se reconocían incluso en la Constitución. Hoy en día, podemos ver cómo la acción de los organismos internacionales resultan inútiles frente a los intereses económicos en conflictos como el de Israel y Palestina, donde nuevamente podemos constatar una flagrante violación a los derechos humanos. Sin embargo, una cosa era seguir la agenda pública sobre el tema y otra muy diferente tener un enfoque de derechos humanos en el trabajo periodístico. Ni la Guerra Fría, ni los primeros conflictos de la posguerra, ni la independencia de la India y otras naciones de Asia lograban cambiar la forma en que la prensa trataba la información, con una visión occidental. En contraparte, las naciones del bloque soviético, donde los controles totalitarios fueron haciéndose más fuertes, lo primero que violaban eran las libertades. Fue hasta los movimientos sociales de finales de los años 60 que la prensa mundial comenzó a cambiar su forma de hacer periodismo y a sumarse a la defensa y promoción de los derechos humanos. Hoy, el 10 de diciembre, es una fecha más, pero en el mundo y en México en particular, existe una enorme mayoría de medios que hacen periodismo con enfoque de derechos humanos, lo que ha contribuido a denunciar abusos y modificar leyes. Pero la prensa debe seguir avanzando a la par de la evolución de los derechos humanos, un tema que está fuera de las materias obligatorias en la enseñanza del periodismo. Ya llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias por su sintonía a través de Radio Educación, a quienes lo hacen a través de la radio de forma tradicional y también a quienes nos escuchan a través del mundo digital, de las redes sociales. Y pues Andrés Solís, seguimos la conversación la próxima semana porque aunque son fechas de fiestas, nosotros seguimos preparando para ustedes programas con mucho cariño para analizar el periodismo entre periodistas, pero también entre ciudadanos, pero también con estudiantes de periodismo, porque a final de cuentas es una actividad que tiene que ver con todos. Y recordar que precisamente el periodismo es
una actividad de interés público y lo que generamos de información le tiene que servir a alguien. Justo ahí es donde involucras a la otredad, como bien dices, Alexia. Y bueno, pues al final del día, esas reflexiones como las de este programa sobre actos políticos de propaganda, pues tienen mucho que ver en la manera en cómo hacemos el periodismo, o esta parte de ver qué tanto los medios hemos evolucionado para hacer también canales de difusión y de promoción, y sobre todo defensa de los derechos humanos. Es parte de la responsabilidad que tenemos que mantener, y este programa pues así nació. Esa fue la razón de ser, de crear Periodismo Hoy, y bueno, pues lo seguiremos haciendo lo que resta del año, y por supuesto vamos a arrancar el año con mucho entusiasmo, ya lo veremos, y sobre todo con nuevos temas. Así es que recuerden que seguimos la conversación en las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X somos @hoyperiodismo. Recuerden mandarnos sus comentarios, sus quejas, sugerencias de temas, y bueno, pues tenemos una cita, Alexia Cervantes, para la próxima semana. Andrés Solís, hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para ustedes en el servicio social Karen Sanabria y Lisbeth García. En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.